Hola, ¿qué tal, chavos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es César Abel Sánchez Jiménez y soy de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Politécnica de Chiapas. Hoy quiero hablarles sobre unos temas conforme a una actividad del profesor o ingeniero Alejandro Zúñiga Rosales, y voy a hablarles sobre qué es la rheología, la viscosidad prebudo o esfuerzo de corte, la viscosidad aparente, la viscosidad plástica y el punto sedente. Entonces, como primer punto y no menos importante, tenemos qué es la rheología. La rheología es una palabra o un estudio que fue inducido por Eugen Pigman en 1929 y dice que es el estudio de la deformación y el fluir de la materia. Una definición más moderna dice que la rheología es la parte física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué materiales son capaces de fluir? A mi consideración y por conocimiento propio, tengo entendido que aquellos materiales que son capaces de fluir son el aire, el gas y los líquidos. Entonces, la rheología es una parte mecánica de medios continuos. Sin embargo, la rheología busca encontrar ecuaciones cuantitativas que nos ayuden a modelar y expresar el comportamiento de estas propiedades o de estos materiales. Entonces, dichas ecuaciones siempre son de carácter tensorial. Estas pueden ser medidas mediante reómetros, que permiten someter al fluido en diferentes deformaciones y esfuerzos o viceversa. Algunas de las propiedades más importantes de la rheología pueden ser como la viscosidad aparente, los coeficientes de esfuerzo normales, la viscosidad compleja, un módulo de almacenamiento o un módulo de pérdidas, y funciones complejas de viscosidad no lineal. En la rheología a veces usamos microscopios que nos ayudan a entender y explicar el comportamiento de algún material. Algún ejemplo podemos usar como algún polímero que tiene conexiones mayormente esféricas que son o muy rígidas o muy elásticas. También existe la relación entre el esfuerzo y la deformación. Para algunas condiciones como lo que son la presión y la temperatura, algunos materiales pasan por cierto proceso, el cual primero responde con el esfuerzo o con la deformación elástica. Esta es directamente proporcional al esfuerzo y luego pasa a ser una deformación plástica. Crece más deprisa que el esfuerzo. Y por último pasamos a una deformación rígida o de rotura, que a diferencia de las anteriores rompe la continuidad original del material. Para entender los siguientes temas tenemos que entender qué es la viscosidad. Entonces, es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Un ejemplo, cuando queremos demostrar la viscosidad de algún fluido, podemos utilizar el aceite. Cuando nosotros agarramos el aceite y lo pegamos con nuestras manos, notamos que tiene una cierta resistencia al separarse. Podemos notar que el fluido se estira o se deforma como tal. Entonces, la viscosidad se trata de esto, de cómo este fluido se deforma o tiene las capacidades de deformarse o resistir ante una fuerza tangencial que nosotros le podemos aplicar. Entonces, el embudo de Marsh es una herramienta que nos ayuda a explicar en tiempo o en segundos la viscosidad de un fluido o un fluido de perforación, vaya. Entonces lo que hacemos es llenamos nuestro embudo de Marsh con el fluido que queremos demostrar cuál es su viscosidad, tapamos la boquilla, la boquilla inferior o la que está hasta abajo, ¿no?, del embudo de Marsh. La llenamos con fluido y después ponemos un recipiente, ¿no?, para que no se nos caiga, pues en mi mesa vaya a ser, ¿no? Entonces lo que dejamos es llenar el embudo de Marsh y medir el tiempo en cuanto destapamos, el tiempo que tarda en vaciarse todo el embudo de Marsh. En este caso, la viscosidad en el embudo de Marsh, o al vaciarse todo nuestro embudo, tomamos el tiempo, ¿no? Y este tiempo es el que nos indica cuál es su viscosidad y puede expresarse en segundos.
Entonces, dicho esto, la demostración o explicación de qué es el embudo de Marsh o la viscosidad por el embudo, pasamos a la fórmula general de la viscosidad. Entonces, la fórmula general de la viscosidad es el esfuerzo de corte sobre la velocidad de corte. Esta puede ser expresada en poise, en centipoise y milipoise segundos. Dicho esto, pasamos al siguiente subtema, que es la viscosidad efectiva. La viscosidad efectiva es o estudia lo que es el comportamiento o la resistencia de corte que opone un fluido no newtoniano hacia el esfuerzo de corte en sí, ¿no? Entonces, esta tal vez busca explicar cómo en cierta medida o en cierta parte o en cierta circunstancia o forma geométrica un fluido no newtoniano se opone entre una fuerza o el esfuerzo de corte. Entonces, la fórmula general para la viscosidad aparente se expresa como la que tenemos aquí arriba, lo que es AP, que es la viscosidad aparente, y tau sobre gamma. Tau básicamente viene siendo el corte aplicado sobre el fluido, y gamma es la velocidad o ese cizallamiento a la que se lo puso el fluido o la velocidad de deformación sobre el fluido. Entonces, esto es lo que básicamente quiere explicar la viscosidad aparente, que pues es el comportamiento o la medida de un fluido no newtoniano, no necesariamente. Entonces, ya dije lo que es la fórmula, y algunas de las unidades pueden ser las poises, los centipoises, los pascales por el segundo y el milipascal por segundo. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es la viscosidad plástica. Básicamente, la viscosidad plástica se utiliza para fluidos mucho más pesados, el cual pues básicamente quiere decir, pues estudia cómo se comportan estos fluidos súper pesados cuando se le aplica pues un esfuerzo de corte. Hay que tener dos parámetros en cuenta para entender qué es la viscosidad, esta viscosidad, perdón. Entonces tenemos que tener como primer punto el punto de fluencia. Es básicamente la presión máxima que se le aplica al fluido para que éste tenga un movimiento o un comportamiento sobre el esfuerzo que le estamos aplicando. Por así decirlo, yo puedo tomar digamos una unidad o un aceite súper pesado, y mediante el esfuerzo que le pongo yo puedo calcular qué tanto resiste este lodo o este fluido súper pesado. Entonces, la cantidad que yo le estoy aplicando o el tiempo se toma en cuenta para ver hasta qué punto reacciona en verdad. Porque, por ejemplo, puedo yo aplicarle una fuerza y tal vez no puede ni siquiera hacer nada sobre el fluido. Pero sin embargo, por eso existe esto, lo de punto de fluencia, el cual pues quiere decir hasta qué punto o cuál es la cierta medida para que en realidad este esfuerzo de corte tenga una influencia sobre mi fluido. Y tenemos que tener también pues obviamente la viscosidad plástica. Esta pues describe cómo se comporta el fluido súper pesado en torno a este súper esfuerzo de corte. Para medir la viscosidad plástica a menudo se utilizan muchas herramientas que utilizan las revoluciones por minuto. Entonces, no voy a explicar más allá de lo que es. Simplemente voy a decir que para medir esos parámetros se utilizan muchas máquinas especiales como los reómetros, el cuales nos dan la cantidad de la fuerza y el tipo de viscosidad que tenemos sobre estos fluidos súper pesados. Como siguiente punto pasamos al punto sedente. Básicamente lo que el punto sedente busca explicar es el movimiento inicial que le aplicamos a cierto fluido o tal vez al fluido de perforación. Tiene que ver muchas fuerzas químicas y atracción entre las moléculas que tienen entre sí. Entonces, cuando tenemos un punto sedente más alto, quiere decir que las moléculas tienen mucha atracción entre ellos, por ende tal vez es más difícil de moverse. Y cuando tenemos un punto sedente muy bajo, quiere decir que estas partículas tal vez no se unen tanto y nuestro fluido es mucho más fácil de moverse.
Tal vez podríamos explicarlo o demostrarlo con el fluido de perforación. Por ejemplo, cuando estamos perforando o cuando paramos la circulación del fluido, a veces tienen las propiedades tixotrópicas que nos ayudan a mantener los recortes en suspensión. Entonces, esto es lo que dice que tal vez a menor esfuerzo tiene que ver con mayor facilidad de moverse, pero a mayor esfuerzo, entonces el punto sedente es más difícil. ¿Por qué? Porque tiene atracción entre sí las moléculas, digamos las moléculas de roca o las moléculas que están actuando entre sí. Entonces, a mayor punto sedente quiere decir que las moléculas se atraen más entre ellas, y a menor quiere decir que las moléculas no se atraen tanto de ellas y es más fácil de fluir o de moverse. Para el punto sedente no hay una fórmula específica, nada más que sí tal vez podemos usar como viscosímetro de Fan, que dice que la viscosidad, el punto sedente es igual a la viscosidad dinámica por la viscosidad plástica. Tal vez no hay solo podemos usar herramientas o podemos predecir cómo es el punto sedente mediante pues el movimiento o las propiedades que tienen nuestros fluidos. Como por último punto tenemos que son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Básicamente estos pueden ser diferenciados según su viscosidad o según la viscosidad, o según la resistencia que tienen ante el esfuerzo de corte. Los fluidos newtonianos son aquellos que, a pesar de sus propiedades, siempre están tal vez en constante movimiento o no tienen tanta resistencia al esfuerzo de corte. Sin embargo, estos pueden ser tal vez puestos como el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol o la glicerina. Entonces, lo que quiere decir los fluidos newtonianos es que tienen esta facilidad de moverse a pesar de que no se les esté aplicando un esfuerzo de corte o una presión sobre ellos. Sin embargo, los fluidos no newtonianos son aquellos que, a pesar de que tal vez les pongamos una fuerza súper pesada, estos tienden a tener comportamientos o una viscosidad súper alta o muy demostrable. Tal vez pueden ser como la mermelada, la mayonesa, la sangre, la pintura, la ketchup o tal vez una lechada de cemento. Entonces, el fluido no newtoniano, a pesar de que le apliquemos una fuerza súper grande, tiene a tener un comportamiento diferente al fluido newtoniano, ya que lo que hace es que sí opone una fuerza en contra del esfuerzo cortante, el cual también es expresado como la viscosidad, ¿no? Esto es lo que básicamente quiere decir el fluido newtoniano y no newtoniano. Eso fue todo de mi parte. Espero que tal vez hayan comprendido algo de lo que acabo de explicar, y le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo al ingeniero Zúñiga Alejandro, y que pase muy bonita tarde o un buen día.